Buenos días, mi nombre es Jonas Hernández, profesor de lengua castellana y literatura, y en este vídeo que os presento hoy vamos a hacer una introducción a las proposiciones subordinadas, adjetivas, cuando vienen introducidas a través de un elemento relativo. Bien, en primer lugar, las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de diferentes especies o clases. Nosotros nos vamos a centrar en las que vengan introducidas a través de un elemento relativo. La primera característica que tienen es que al ser subordinadas adjetivas, como su nombre indica, pues cumplirán la función de complemento de un nombre. Es decir, la primera característica, el primer punto que hay que recordar es que sirven para complementar a un nombre. De la misma forma que el adjetivo acompaña al sustantivo, una proposición subordinada que tenga carácter adjetivo, pues tendrá que hacer exactamente lo mismo. Es una estructura más compleja, es una estructura con verbo, por eso se llama proposición, pero toda esa estructura funcionaría de la misma manera en que funcionaría un adjetivo, es decir, acompañando a un nombre. Y ese nombre al que se acompaña recibe el nombre de antecedente. El antecedente, el nombre al que está acompañando la proposición subordinada adjetiva, es fundamental. Su presencia es obligatoria para poder hablar de proposición adjetiva. Si no hay antecedente, si el antecedente está omitido, elíptico, la proposición subordinada adjetiva directamente se convertiría en una proposición subordinada sustantiva. De la misma forma que sabemos que un adjetivo acompaña a un nombre, si el nombre no está, el adjetivo ocupa su lugar, es decir, se produce una sustantivización del adjetivo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Si el antecedente nominal no está, desaparece, la proposición subordinada ya no es adjetiva, se convertiría automáticamente en proposición subordinada sustantiva. Bien, los elementos relativos, aparte de funcionar como nexos, es decir, como partículas que introducen la subordinada, tienen una particularidad, y es que tienen categorías morfológicas. Es decir, a diferencia de los nexos de las subordinadas sustantivas, que eran nexos o conjunciones simplemente, en las subordinadas adjetivas de relativo, esas partículas relativas pueden ser a veces pronombres o adverbios o el determinante relativo posesivo, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. En el caso de los pronombres, los elementos que vamos a encontrar son que, quién o quiénes, si el antecedente es personal, quién o quiénes es un pronombre siempre de referencia personal, o bien vamos a encontrar el cual con toda su flexión para género y número, es decir, el cual, la cual, o los cuales, o las cuales. Un punto aquí importante que quiero decir desde ahora, para que se tenga siempre presente, es que este que introduce como pronombre relativo subordinadas adjetivas, para poder ser considerado un pronombre relativo, siempre ha de poder sustituirse por el cual, o la cual, o los cuales, o las cuales. Si la sustitución no es posible, ese que no va a funcionar como nexo relativo, va a funcionar como un nexo de una proposición subordinada sustantiva, es decir, va a ser un que invariable, que no tiene ningún rasgo morfológico de género y de número, es decir, que no tiene un antecedente nominal del cual tomar su género y número. Va a ser un que invariable que sería introductorio de una proposición sustantiva. Para poder ser relativo, insisto en esta idea porque es fundamental, para poder ser relativo es imprescindible que ese que
se pueda sustituir por el cual, los cuales o las cuales. En el caso de los adverbios relativos son cuándo, cómo y dónde, siempre y cuando tengamos el antecedente nominal expreso, porque en otros contextos estas palabras podrían funcionar como elementos de distinta naturaleza, podrían funcionar como nexos de tipo adverbial, no como nexos adjetivos, no como nexos propios de subordinadas adjetivas de relativo. Tiene que haber un antecedente nominal expreso, justo antes de la aparición de ese cuándo, de ese cómo o de ese dónde. Y además se tiene que dar otra característica, y es que se puedan sustituir por la combinación de una preposición seguida de este qué pronombre que veíamos anteriormente. O bien una preposición seguida de el cual o la cual o los cuales, etc. Y luego la forma cuyo, cuya, sus plurales correspondientes, cuyos, cuyas, son determinantes relativos de carácter posesivo, es decir, que expresan pertenencia. Y además están en desuso en la lengua oral y a veces se sustituyen incorrectamente, se sustituyen por una combinación, del tipo que, su. Es lo que ocurre cuando decimos, vi al chico que su madre trabaja en aquella oficina. Bueno, pues esa expresión es incorrecta gramaticalmente, no es lo más correcto expresarlo así. Habría que decir, vi al chico cuyo padre trabaja en la oficina. Esa sustitución del cuyo por la combinación que su es una desviación de la norma gramatical que se produce mucho, de forma generalizada, en la lengua oral, incluso en registros cultos. Se conoce ese defecto gramatical como quesuismo y debemos evitarlo a toda costa. Y por último, la tercera característica que tienen estas proposiciones es que pueden estar introducidas por una preposición si así lo requiere la función sintáctica. Es decir, si el elemento relativo funcionase como complemento de régimen, por ejemplo, o como complemento circunstancial, como sabemos que el complemento de régimen y el complemento circunstancial suelen venir introducidos por preposición, el de régimen desde luego que siempre, el complemento de régimen siempre es un sintagma prepositivo, pues entonces, en esos casos, el elemento relativo vendría encabezado con una preposición porque así lo exige la propia función sintáctica que está desempeñando en su proposición. Bueno, esto lo dejo aquí. Es una introducción para luego comentar los ejemplos y ver toda esta teoría que he explicado aquí aplicada a ejemplos concretos para que ustedes visualicen cómo se ilustra, cómo se estructura una proposición subordinada adjetiva de relativo. Pero insisto, eso lo comentaremos en el próximo vídeo.